Hola, buenas a todos. Pues hoy vengo a explicaros un poquito lo que es el venting, qué función cumple y qué tipos de venting hay en los diferentes aparatos. En primer lugar, cuando hablamos de venting, siempre nos estamos refiriendo bien a adaptaciones fabricadas a medida, es decir, por dentro del oído, o bien con un molde anatómico en caso de un RITE. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de acopladores, de tulipas de estas estándar, ahí no hay venting ni hay tutilla. Ahí lo que hay son diferentes tipos de tulipa que se consiguen más o menos ventilación. Si tenemos una adaptación que necesitamos mucha ventilación, pues pondremos una tulipa completamente abierta para que transpire el oído y no haya sensación de oclusión. Si estamos haciendo una adaptación que requiere mayor amplificación y tiene mucha pérdida en graves, pues suplimos la tulipa, la ventilada, por una que ocluya completamente el CAE y así poder dar más volumen sin que realimente. ¿Vale? Entonces, cuando hablemos de adaptadores estándar, nos olvidamos de venting. El venting nos interesa sobre todo en aparatos por dentro del oído. El otro día lo dije más o menos así de pasadilla, pero bueno, recordarlo. Cuando ponemos un aparato dentro del oído, lo normal, sobre todo si es primer usuario, es que tenga mucha sensación de oclusión, es decir, de llevar el oído tapado. Es como si nos metemos el dedo en el oído y lo cerramos completamente. Entonces, para evitar esa sensación de oclusión y de que tenga un sonido demasiado apagado y demasiado oscuro, se abre un canal de ventilación, que no deja de ser un tubito hueco que va desde la zona del amplificador que está en la punta a la zona del micrófono que está en la parte de atrás. Es decir, deja que entre el aire. El venting no cumple únicamente la función de ventilar el oído, es la principal que tiene, pero no es la única, ¿vale? También puede modificar los parámetros acústicos del audífono. En este aparato, por ejemplo, que he cogido, si os fijáis, en la parte de atrás, ese puntito de ahí, eso es el venting, que es más estrechito y en la punta, si os dais cuenta, es mucho más ancho. Eso es un venting con forma de embudo y se hace pues para modificar los parámetros a gusto. Si necesita más amplificación en determinadas frecuencias, el embudo puede ir en la zona del micrófono o en la zona del auricular, dependiendo si queremos amplificar más o dar más presión acústica en las frecuencias graves o en las frecuencias agudas, ¿vale? El venting no se hace más o menos venting por capricho. Hay unas medidas estandarizadas, ¿vale? Oscilan entre los 0,8 milímetros y los 3, creo que son, o 2,8. Cada fabricante tiene unas medidas y le da un nombre diferente. Perdón por la interrupción. Lo que os decía, dependiendo de dónde queramos amplificar, el embudo del venting puede ir en la zona del auricular o en la zona del micrófono. Pero vaya, no os agobiéis mucho con el tema de los diámetros del venting y del embudo y de todo. Lo único que tenéis que saber es que sirve de ventilación, que evita la sensación de oclusión en el oído en una adaptación que cierra por completo el CAE, ya sea aparato o medida o sea con molde anatómico en un RITE, pero que cuando nosotros hacemos el pedido de un audífono, por ejemplo, a un fabricante, ellos ya le asignan el tipo de venting con el que mejor va a ir. Es decir, decidir el venting es labor nuestra, sí, pero hasta cierto punto. Muchas veces el mismo fabricante te aconseja poner uno o poner otro. Y cuando a lo mejor pides un tipo de venting y llega a fábrica, te llaman y te dicen, oye, que con ese venting va a oír mal o va a realimentar. El principal riesgo del venting que entraña a la hora de abrir mucho es que si nos pasamos con el diámetro del venting, es decir, si lo hacemos muy ancho en una adaptación por dentro y tiene mucha pérdida en graves, lo más fácil es que realimente. ¿Qué es que realimente? ¿Qué pite? Pues imaginad que es el paciente
tienen una pérdida a 60, 70 decibelios, ¿vale? Y le hemos abierto un ventín ancho para que no tenga sensación de oclusión. ¿Qué pasa? Que por el canal de ventilación se está escapando el sonido del auricular y entra por el micrófono. Es decir, es como si acercamos un micrófono a un bafle y por eso se produce la realimentación.